Muy buenos días. Estoy muy agradecido por la oportunidad de compartir con ustedes. Realmente para mí es un honor. Conozco el nivel académico y la experiencia de las personas que hoy nos acompañan. Veo caras conocidas, amigos con mucha experiencia. Soy John Freddy Zapata. Actualmente me desempeño como perito de la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional. Asistimos a los accidentes de relevancia a nivel país para apoyar la parte pericial y evaluar los factores que pudieron tener incidencia en la ocurrencia del hecho. Pues, como lo mencionaban, al suscrito le corresponde apersonarse del factor vehículo. Básicamente realizo descripción y fijación de los daños presentados. Y aquí en esta parte quiero resaltar con mayúsculas que el uso de medios tecnológicos ha sido un gran aliado para la fijación de evidencias, debido a que nos permite tener datos reales y exactos de los elementos materiales de prueba. Esto da credibilidad y confianza a nuestros productos periciales. Además de esto, pues así muy superficialmente, me corresponde confirmar o descartar las posibles fallas mecánicas que presenten los rodantes involucrados en el evento. Por ejemplo, algunas veces encontramos que la hipótesis es el factor vehículo, falla en los frenos. Allí podemos encontrar básicamente dos escenarios. Uno, que es la versión del conductor, pero simplemente es para tratar de evadir sus responsabilidades. O dos, que efectivamente sí hubo una falla en los frenos, pero esto generalmente se debe a una mala manipulación en el exceso de uso de este sistema o simplemente falta de mantenimiento. No sé si podemos poner la presentación. Profesor John Freddy, ¿puede compartir su presentación? ¿Puede compartirla, por favor? Si no se puede ver, yo le informo. Muchas gracias, profesor John Freddy. Vale. John, sobre la parte inferior izquierda de su pantalla. John, parte inferior izquierda de la pantalla. Inferior izquierda. Dice presentar ahora. Derecha. Derecha. John. Presentar ahora. Qué pena. Disculpe, Derecha. ingeniero Andrés, para informarle que el compañerito Osorio pues se encuentra en una actividad de policía judicial y no puede asistir ahorita en el momento, para que tenga conocimiento. Vale, Montes, de todas maneras, bienvenidos todos. Dios me lo bendiga, Montes, gracias. Okay. Dios me avisa o si no la compartimos desde acá, no hay problema. Sí, se me puede compartir desde allá, por favor. Ya mismo, sí, señor. No hay problemas acá. Ya mismo. Por favor, los compañeros que tienen el micrófono abierto, solicitamos apagar el micrófono para que no haya interferencia en la videoconferencia. Gracias. Listo, perfecto. Listo. Entonces, básicamente, hoy vamos a abordar los temas de partes de vehículos, daños y análisis. Algunas personas generalmente confunden entre clase y tipo de vehículos, pero esto no es inconveniente porque para eso tenemos unas tablas de parametrización y una serie de normas que nos facilita el trabajo. En cuanto a la identificación y el análisis, en esta parte podemos tener claridad de todas las partes de un vehículo.
pero tampoco estamos obligados a conocer de memoria la infinidad de piezas que conforman un rodante. Para eso existen los manuales de despiece de las diferentes marcas. Incluso algunos de ellos están publicados en Internet. ¿Cómo debemos abordar un vehículo para la inspección? Generalmente se debe dividir por tercios y rodear el vehículo. Primero adelante, después un lado, después la parte posterior y después el lado restante. También podemos evidenciar algunos fenómenos que se pueden presentar en las diferentes piezas. Podemos ver allí un disco agrietado. Esto nos permite inferir que hubo un uso excesivo en el sistema de frenos. Más adelante lo vamos a analizar más detalladamente. También muy importante en el análisis externo de los vehículos, la lectura de algunos códigos, por ejemplo, de las llantas, que nos dice si la llanta efectivamente está fabricada para ese tipo de vehículos, porque sabemos que hay unas llantas exclusivas para camiones, otras llantas exclusivas para vehículos de transporte de pasajeros, otras llantas de ahora hay una inspección. Ya en la parte interna, vehículo, simplemente se analiza su originalidad, se toma la impronta y se relaciona en el informe o en el dictamen pericial. ¿Podemos poner la siguiente, por favor? ¿Podemos poner la siguiente diapositiva? Esta es la tabla de parametrización que nos indica la diferencia entre clase y tipo de vehículo. En la posición vertical, la clase, y el tipo en horizontal. No sé si tengamos alguna duda, alguna inquietud sobre esta tabla. Bueno, ninguna, está totalmente claro. ¿Podemos poner la siguiente, por favor? Aquí encontramos la diferencia de los vehículos de transporte público colectivo según su capacidad y tamaño. Hemos encontrado o evidenciado algunas falencias de algunos funcionarios a nivel nacional que no saben la diferencia entre un microbús, una buseta o un busetón, y esto está plasmado en la norma técnica colombiana 5206. Hemos encontrado algunos errores y fallas. Realmente es una falla porque que un funcionario no sepa la diferencia entre este tipo de vehículos de transporte de pasajeros, pues sí, de ahí se desprenden muchas cosas en cuanto a la de un accidente de tránsito, por ejemplo. ¿Podemos poner la siguiente, por favor? Aquí encontramos la diferencia de los vehículos de carga según su capacidad. Aquí también la resolución 4100 del 2004 nos ilustra básicamente cuál es la diferencia entre los diferentes tipos de camiones que hay en la actualidad. ¿Alguna inquietud hasta aquí? Siguiente, por favor. Bueno, acá ya empezamos a profundizar más en el tema. ¿Por qué es importante, digamos, conocer al detalle un siniestro vial? Conocerlo de manera adecuada. Y es porque toda actuación judicial que involucre un accidente de tránsito necesariamente requiere un análisis para determinar la forma de ocurrencia del hecho, valorando los daños materiales, realizando informes consecuentes con el caso y debe esclarecer el hecho. Pero hemos encontrado casos donde no tiene incidencia ni el factor vía, ni el factor vehículo, ni el factor humano, sino un factor externo.
Por ejemplo, un homicidio con arma de fuego que termine en un siniestro vial. De ahí la importancia de analizar al detalle todas las evidencias que podamos encontrar en el lugar de los hechos. Por ejemplo, de haberse presentado un crimen previo a la colisión, se tendrá en cuenta con el análisis de huellas, fluidos, etcétera, los daños ocasionados en el vehículo para esclarecer y recrear la forma de ocurrencia del hecho. Siguiente, por favor. Bueno, la resolución 11268, que es la que nos habla también del informe policial de accidente de tránsito, es la que nos dice que los vehículos se deben dividir en tercios para el análisis. En lo personal, inicio con la parte anterior, luego lado izquierdo, parte posterior y lado derecho. Es allí donde debemos fijarnos muy bien qué evidencias podemos encontrar, los daños que más adelante se van a relacionar. La descripción de los vehículos por sus partes externas, como lo mencionaba anteriormente, no es necesario conocer los nombres técnicos de pieza por pieza de un vehículo. Hay manuales, hay otras ayudas que nos permiten apoyarnos para, digamos, para inicialmente nombrar las piezas externas de un vehículo, como lo podemos ver aquí en la imagen. Siguiente, por favor. Ya entrándonos más en los daños, podemos encontrar varios tipos de daños en un vehículo o en una parte de un vehículo, digamos en una puerta. Podemos encontrar una holladura, un roce, un hundimiento, una ruptura o simplemente una, pero generalmente se encuentran varias en uno solo. Por ejemplo, los roces. Este fenómeno se da debido a la fricción o contacto directo con otro vehículo, cuerpo o lámina. Por ejemplo, acá estamos viendo un roce negativo. Es cuando dos vehículos, como se muestra en la imagen, van con el mismo sentido. Y un roce negativo, roce negativo es cuando los dos vehículos van en el mismo sentido. Y roce positivo cuando van en sentido contrario. Es muy importante, digamos, establecer qué tipo de roces son, porque de aquí se pueden confirmar o descartar algunas versiones de testigos presenciales. Tenemos que tener en cuenta también que, si bien es cierto, las versiones son muy importantes, algunas pueden estar encaminadas a darnos datos erróneos. Por eso es tan importante el análisis en la parte técnica, porque se confirma o se descarta las versiones. Y más en los lugares donde no contamos con testigos silentes. Las cámaras también han sido un gran apoyo en la investigación de accidentes de tránsito. El hundimiento es el daño producido por una colisión generando deformación de la lámina de la carrocería de forma cóncava. Aquí, como podemos observar, un hundimiento es producido por un cuerpo externo que produce la deformación de la lámina de forma cóncava, como podemos observar aquí en las imágenes. Creo que acá está muy claro con las ilustraciones o las imágenes que se han puesto en la presentación, pero si alguno de los asistentes tiene alguna duda, alguna pregunta hasta el momento. Bueno, siguiente, por favor. Rayón. Línea. El trazo o surco que de alguna manera queda grabado o registrado en el cuerpo. Es muy importante diferenciar entre un rayón
y un roce, por ejemplo, porque un roce puede ser un poco más grueso o con un cuerpo con un diámetro más extenso que puede dejar, digamos, un daño, por decirlo así, más grande o más amplio en una lámina o en una parte del vehículo. Miremos que el rayón generalmente es un poco más delgado y longitudinal sobre la pieza. La hendidura son rayas profundas que afectan directamente las láminas de la carrocería, en su mayoría son longitudinales. Acá podemos observar también, como les mencionaba anteriormente, que no solamente podemos encontrar un tipo de daño en una pieza, acá encontramos una hendidura, un roce metálico y una rotura. Siguiente, por favor. Abolladura. Produce diversos de la lámina de la carrocería de forma cóncava y convexa generado por un impacto. La abolladura es, digamos, como uno de los daños más fuertes presentados a la hora de un siniestro vial por su gravedad. Ahí encontramos que las láminas quedan muy deformadas, como lo podemos evidenciar ahí en la imagen. Desplazamiento. Es el movimiento de una pieza del vehículo ubicada en un lugar y que debido a un impacto cambia de posición. Ahí podemos ver el desplazamiento, digamos, de la rueda, del paragolpes y de las farolas. Aparte de que, digamos, el guardapolvos presenta abolladuras con desplazamiento y roces metálicos. O sea, presenta varios daños en esta imagen. Siguiente, por favor. ¿Podemos poner la siguiente diapositiva? Creo que tenemos problemas técnicos. El englobamiento. Profe, ¿Sí? qué pena interrumpirlo. Una pregunta, le habla Marco Fidel Cuadro Ricardo de la ciudad de Cartagena. ¿Sí? Hablando, bueno, la pregunta más va un poquito hacia atrás. Lo que pasa es que usted hablando sobre el roce negativo en el mismo sentido y roce positivo en sentido contrario. Entonces, en una vía de doble sentido, si un vehículo sobrepasa otro vehículo y tiene una coalición entre el mismo vehículo que va en sentido negativo y otro vehículo que venga en el sentido positivo, en el informe técnico sería como roce negativo y roce positivo. Se tienen que consignar los dos roces. Prácticamente, digamos, hay tres vehículos involucrados, ¿sí? Correcto. El vehículo de en medio, digamos que va haciendo una maniobra de adelantamiento. Con el vehículo de la derecha hace un roce negativo y con el de la izquierda, que viene en el sentido contrario, un roce positivo. Se tienen que consignar los dos en el informe. Generalmente, digamos, cuando uno está en el lugar de los hechos, es fácil identificarlo. Pero digamos, hay que ser muy específicos a la hora de consignarlo. ¿Por qué? Porque el roce negativo no va a ser tan violento como el roce positivo. Digamos, al final de los surcos no va a haber tanta violencia en el roce negativo que en el roce positivo. En este caso, los dos roces se deben consignar en el informe, haciendo claridad, y si es el caso,
ayudarnos, digamos, en la casilla de observaciones, poniendo cualquier otra observación que nos permita dar claridad, digamos, de lo consignado, de los roces positivos y negativos. ¿Sí quedó clara la respuesta? Gracias, profe. Vale. Listo. Vamos en el englobamiento. Es el fenómeno que se da en forma contraria al hundimiento. O sea, anteriormente mencionábamos el hundimiento. Este englobamiento se da generalmente en los capot de los vehículos, o en los techos, o en las capotas. Es muy fácil de identificar. El desalojo se presenta cuando el vehículo deja esparcido partes del mismo en el lugar, como podemos ver acá en el paragolpes. No solamente se da en el paragolpes, se da generalmente en los espejos, en las unidades de luz, en los stop, en cualquier elemento que no esté tan fijado a la estructura del vehículo. La siguiente, por favor. Rotura. Se da un corte limpio, sin presentar surcos o hundimiento, y puede ser total o parcial, como podemos ver acá en la imagen izquierda. Y fractura se produce específicamente por la rotura de barras o, digamos, un cuerpo sólido. Esto se da debido a la fuerza dinámica y se diferencia por ser un corte limpio y con surcos y con puntos metales nítidos. Tenemos que tener mucho cuidado en no confundir, digamos, estos dos tipos de daños. Una rotura que se puede dar, digamos, en una pieza que no sea tan sólida como la fractura. La fractura se da en una sola pieza sólida, en un solo, digamos, daño, y el corte no queda tan limpio. Ahí es donde encontramos la diferencia entre fractura y rotura. Que la rotura puede generarse un corte limpio, por ejemplo, que quede sin salientes punzantes, por decirlo así. ¿Queda claro, digamos, estas dos diferencias? Listo, claro. La siguiente, por favor. Bueno, aquí ya entramos, digamos, como a hacer nos centramos a apoyar más en las herramientas tecnológicas. Digamos, cuando encontramos evidencias de tipo biológico. Porque acá tenemos que fijar tanto fotográficamente como topográficamente todas las evidencias de tipo biológico que encontremos. ¿Por qué? Porque es muy importante fijar, por ejemplo, la altura con relación al suelo de lo que podemos encontrar, el diámetro, la distancia que puede haber entre una evidencia y otra, y el tamaño. Acá podemos evidenciar en la imagen izquierda que unos fluidos que por sus características son similares a las de la sangre. Y es, digamos, como lo mencionaba anteriormente, muy importante evidenciarla porque, digamos, por ejemplo, ahorita se ha visto un fenómeno que las personas, los peatones, se lanzan a los vehículos, digamos, para tener un beneficio económico. Y es de ahí donde se puede desprender una buena investigación. ¿Por qué? Si hubo contacto, qué tipo de contacto y qué daño generó, qué podemos encontrar en el vehículo. Porque la persona, hasta no ser valorada, digamos, por medicina legal, no tenemos la certeza si efectivamente fue lesionada o no, buscando un reconocimiento económico. Podemos encontrar, importante también, elementos pilosos,
son todas las fibras capilares que pueden quedar impregnadas al vehículo. A la vez, estas permiten obtener mediante pruebas de ADN en caso del vehículo estar implicado en un crimen. Acá podemos encontrar dos cosas muy importantes. Uno, digamos, la dinámica del accidente generalmente es con peatón, cuando quedan elementos pilosos en los parabrisas. Nos podemos hacer, digamos, con el análisis del paragolpes, el capó y el vidrio panorámico, una idea de cómo fue la dinámica del accidente. Además de que se determina que aquí sí hubo contacto. Y por medio del ADN podemos establecer qué tipo de persona fue, o la persona que haya sido. Epidermis se produce cuando en una colisión se desprende parte de la epidermis del individuo implicado. Generalmente, igual, aquí podemos encontrar peatones implicados, ciclistas o motociclistas. Es muy importante la fijación de estos elementos. Si es con herramientas tecnológicas, muchísimo mejor. Porque encontramos, digamos, compañeros a nivel nacional que donde no cuentan con las herramientas tecnológicas ideales para investigar los accidentes de tránsito, listo, muy acuciosamente diligencian en su informe, digamos, fluidos que por sus características son similares a las de la sangre, a una altura de 45 centímetros con relación al suelo, en el stop derecho del vehículo, pero no tenemos, digamos, ni siquiera una fotografía o una fijación con una herramienta adecuada. Siguiente, por favor. Buenos días. Sí. Buenos días, Edgardo Granado de aquí de Cartagena. Una preguntita respecto a eso. O sea, en el mismo 11268, el formato sobre accidentes de tránsito, el IPA, ahí en dónde podríamos sentar esa medida de los 45 centímetros que usted habla ahí a la altura de donde se encuentra el fluido, sangre. ¿En dónde lo podríamos pintar? Porque si lo vamos a hacer en el cuadro, en el cuadro donde se hace ya el croquis, pues sería algún rincón, no sé. Y fuera de eso, usted sabe que tenemos algunos formatos de policía judicial en donde también debemos plasmar mucha información sobre eso. Pero en el formato del 11268 me gustaría saber cómo haríamos para que quede grabado ahí, escrito ahí, esa situación, aún existiendo la toma fotográfica, porque obvio, como muestra la foto ahí, si fue donde está el stop o donde están las luces, y me queda el sangre ahí, obvio que yo voy a hacer una fotografía de eso, pero como plasmo ante el formato, para que quede la evidencia no solamente fotográfica, sino en el formato del 11268, la medida, la altura, ¿cómo lo hago? Yo sé que hay unas partes donde bueno, hace años aprendimos a hacer croquis en bajo relieve, o sea, bajo la superficie que hay de la vía, pero ahí me queda esa duda. Le agradezco. Sí, señor. En el formato, inicialmente debemos señalar, como lo mostrábamos anteriormente, los tercios. ¿En qué tercio fue? ¿En qué parte? Anterior, tercio delantero derecho, por ejemplo. Entonces ahí se señala con un círculo. Por ejemplo, listo, tercio delantero izquierdo. Abolladura, roces metálicos, etcétera. Y podemos poner el ejemplo que, digamos, los fluidos con características similares a los de la sangre están en el tercio medio delantero del vehículo. Entonces también se señala ahí, se colorea, y en la casilla de observaciones se describe textualmente qué se halló en el tercio delantero derecho, que son los daños o el impacto del vehículo, y a pesar de que en el tercio delantero medio
del vehículo no presenta ningún daño o violencia mecánica, sí encontramos unos fluidos que por sus características son similares a las de la sangre. Se señalan entonces 2 casillas de los tercios y en la casilla de observaciones se describe textualmente. No sé si de pronto quedó claro. Bueno, sí, ya me voy a los estercios, pero siempre considerábamos que era daños en el vehículo, en la división que hay de los tercios en la parte frontales, laterales. Bueno, digamos que yo voy a buscar algo aquí y después le hago otra pregunta. Gracias. Vale, listo. La zona de limpieza. ¿Sí, señor? De pronto es para aportarle al señor Granados. En el IPAC, cuando usted hace el bosquejo, toma la medida, obviamente va a colocar qué número de evidencia es, y en descripción coloca en el tercio anterior izquierdo fluido, llámese, con características de sangre. Eso lo coloca en descripciones. Obviamente en el informe ya ejecutivo o en el álbum fotográfico va ya escrito qué tipo de evidencia es. Exacto. Si bien es cierto, en el informe policial de accidente de tránsito nos vemos, digamos, muy limitados para consignar información. Tenemos, como lo decían los compañeros, otros tipos de informes, los bosquejos, el álbum fotográfico, el informe ejecutivo, que es todo esto va, digamos, en un solo proceso, va un solo paquete radicado a la Fiscalía. Ahí es donde podemos consignar ya al detalle, cosa por cosa, qué fue lo que encontramos aquí en el siniestro vial y en los vehículos. Profe, disculpe, lo que pasa es que no lo tengo muy bien claro. De todas maneras, disculpe la interrupción. Ahí, o sea, precisamente de lo que estamos hablando, ahí en la descripción de daños materiales del vehículo, se puede informar eso, la descripción de que haya sangre también sea en la parte frontal o digamos en el lugar de impacto, en el que sea. Se puede, porque usted sabe que en el debido proceso es ir hasta en caso de que sea un accidente con un peatón, el debido proceso sería esperar de que un mismo médico o medicina legal le dé los datos precisos de lo que le causó a la persona. Entonces, aquí en el informe se puede detallar también igual. Sí, claro. En el mismo informe, volvamos a poner, digamos, el ejemplo del tercio delantero derecho. Aquí podemos encontrar ya todos los daños, digamos, todos los daños que nos evidencian una violencia mecánica y aparte de eso, digamos, los fluidos o evidencia biológica. Entonces señalamos toda esta parte del tercio delantero derecho como el sitio de concentración de todos los daños y hallazgos de material biológico. Todo lo podemos señalar ahí. Y en la parte de abajo que dice descripciones tenemos un espacio para describir textualmente qué fue lo que encontramos. Obviamente no vamos a establecer de plano que es sangre. Siempre se presume hasta que la decisión de un juez no determine. Entonces, digamos, en el caso de la sangre, que es como lo más común, fluidos que por sus características son similares a las de la sangre. Entonces, señalamos todo ahí en el IPAD y en la parte de abajo describimos textualmente y nos apoyamos ya con el resto de formatos. Listo. ¿Alguna otra duda hasta aquí? Bueno, la zona de limpieza. El vehículo al estar sucio tiene una capa de polvo, al tener contacto directo con una parte específica,
deja una parte o zona limpia. Digamos, no necesariamente el vehículo tiene que estar así tan sucio como lo podemos ver en la imagen, sino que generalmente los vehículos recogen partículas de polvo o impurezas del ambiente. En este caso, los rastros de limpieza se dan comúnmente con los peatones, que no dejan así, digamos, como mucha evidencia de violencia mecánica contra las partes externas de los vehículos. Pero sí es muy importante evidenciarlos en los informes, porque esto también nos da, digamos, mucho apoyo a la hora de una posible reconstrucción o, en definitiva, para la investigación del accidente o el siniestro vial. No solamente, digamos, para confirmar o descartar las versiones, como lo decíamos anteriormente, sino para darle, digamos, como soporte técnico. Y de ahí es, insisto, fundamental la utilización de medios tecnológicos, que ha sido, digamos, nuestra mano derecha en la investigación de accidentes de tránsito a nivel nacional. Digamos, esto hasta aquí es como lo más, los daños más comunes e importantes que podemos evidenciar a la hora de un siniestro vial en la parte externa. Entonces, ¿qué evidenciamos? Daños materiales en la parte externa, por todos los lados del vehículo, y hay algo muy especial también que encontramos en la parte externa, que son las llantas, las ruedas de los vehículos, que estas traen unos códigos, digamos. ¿Podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor? Bueno, acá podemos ver, digamos, en la parte externa, las ruedas. Algunos fenómenos. En la parte inferior izquierda, el mal estado de las llantas debido al término de su vida útil. Si bien es cierto, las llantas traen un código que dice la fecha de fabricación. Estas no tienen fecha de vencimiento, pero las casas fabricantes dicen que la vida útil de una llanta está aproximadamente entre unos 5 años. Y eso es muy importante, digamos, interiorizarlo, utilizarlo, no solamente para nuestro beneficio, sino el beneficio de los demás. Digamos, hay muchos almacenes que sacan promociones de llantas, pero hay gente que, digamos, compra una llanta fabricada hace 10 años y esta puede generar, digamos, un daño o puede provocar un siniestro vial. Generalmente pueden estar nuevas, sí, pero al estar nuevas ya pierden las propiedades porque estas llantas son fabricadas de los derivados de un material biodegradable. Entonces, su vida útil tiene, digamos, como cierto límite de tiempo. Aparte, podemos evidenciar, digamos, las protuberancias debido a los impactos con superficies filosas. Estas novedades se pueden evidenciar más que todo cuando los vehículos son, digamos, acercados mucho a los andenes, que hacen contacto a los andenes. Y recordemos que los flancos de las llantas no están diseñados para tener contacto con ninguna superficie. La única, digamos, parte diseñada que está hecha para eso es la banda de rodadura. Esta sí tiene libertad para hacer contacto con cualquier tipo de superficie, pero los flancos no. Es de ahí que también debemos interiorizar que los vehículos no se deben arrimar o hacer contacto mucho con los andenes. El código de la llanta nos dice muchas cosas. Por ejemplo, en un siniestro vial encontramos una llanta que se estalló y provocó un accidente de tránsito, un siniestro vial. Nos vamos al código de fabricación y miramos que fue fabricada hace 10, 15 años. Esto nos permite inferir que
digamos, más allá del factor vehículo que pudo haber fallado, está detrás de esto el factor humano, que desconocía esto y que aún así siguió andando o no cambió sus llantas a tiempo. Recordemos que el desconocimiento de la norma no exime de responsabilidades. En la parte superior encontramos, digamos, un fenómeno muy común en la investigación de accidentes en pendientes descendentes. Por poner un ejemplo, vía Villavicencio. Hay muchos conductores inexpertos, digamos, que hacen un uso excesivo en este sistema y oprimen mucho el pedal. Recordemos que el sistema de frenos está diseñado esencialmente para detener la marcha de un vehículo, no para disminuir su velocidad. Porque si lo usamos para esto, podemos generar, digamos, grietas, sea en los discos o en las campanas de freno. Lo interesante de esta evidencia cuando la hallamos es que esta perdura sobre el tiempo y la distancia. Digamos, a pesar de que, digamos, en un siniestro vial, algunos operarios de grúas manipulan el sistema de frenos por, digamos, en el caso de los vehículos con sistemas de frenos neumáticos o de aire, tienen que manipularlos para poder enganchar el vehículo y llevarlo hasta los patios. Obviamente, ya en el análisis, esta novedad se consigna en el informe, pero lo interesante es que las grietas no desaparecen. Cuando llegamos, digamos, a los patios a hacer el análisis, las grietas no desaparecen, y para que desaparezcan, primero, no tienen que ser muy profundas. O sea, las grietas como las que evidenciamos ahí en la imagen, sí, las hemos encontrado, las hemos evidenciado en algunos accidentes, en unos vehículos de accidentes de relevancia, y estas no desaparecen, porque cambian las propiedades, digamos, del material. Para que desaparezcan estas grietas o estos fenómenos, primero, no tienen que ser muy profundos y el vehículo tiene que volver a hacer fricción entre estas partes, digamos, en este caso, pastillas y discos. De lo contrario, esta evidencia nunca desaparece. También podemos encontrar gama de colores entre azul y morado. O sea, si no encontramos grietas o manchas térmicas, podemos encontrar la gama de colores o las dos. Si no encontramos las dos, una de las dos nos pueden orientar o nos permite inferir que hubo un uso excesivo. Esto es de lo más interesante que podemos encontrar en la investigación de accidentes. Dependiendo también de las aleaciones que tenga el asbesto, este fenómeno se transfiere a las pastillas o a las bandas de freno. También es importante analizar, digamos, el grosor de las pastillas o las bandas, que según la norma no deben ser inferiores a 3 milímetros. Ya cuando están o mejor, por debajo de ese límite, ya pasa de ser falla mecánica a tener una mayor responsabilidad del factor humano. ¿Alguna inquietud sobre este tema? Listo, continuemos, por favor. ¿Me permite? Claro, profe. Muy buenos días para usted y para todos. Muchas gracias por su presentación. Realmente yo no soy un uniformado y no pertenezco a la institución desde ese ángulo, sino que soy un docente en la Escuela de Seguridad Vial. Y en la satisfacción, discúlpeme el término, cuando usted hace su disertación, cuando estoy al frente de los técnicos de profesionales de seguridad vial y los tecnólogos en seguridad, en investigación de accidentes, y uno comienza a hablar sobre este fenómeno que ocurre en el disco de freno, que se llama fading, en inglés, fading. Ellos como que no tienen la importancia, no le ven la importancia ni a esa parte, no le ven como la importancia a las ruedas. Yo siempre he dicho que las llantas hablan mucho.
son como los muertos, hablan. Entonces me parece fantástico que usted esté hablando sobre eso desde el punto de vista de investigador, ¿sí? Es como, sería muy interesante aprovechar que estamos en este curso y que los compañeros uniformados como que se sensibilicen y comencemos a hablarles a los demás compañeros que están ahí, que van a venir a la escuela, ojalá, que se necesita un poquito, discúlpeme el término, como de tecnología, o más bien, o de ciencia, para ser investigador. No sé por qué creen que solamente es mirar la parte forense en un vehículo. Aún más, si uno lo ve desde el punto de vista de currículo, el vehículo que es parte de la vía es como el 10% del currículo. No es que ni llega a ser el 10%. Es una autocrítica que no me hago y le hago a la escuela, que desde ahí el fenómeno el currículum se extiende demasiado en la parte de la jurisprudencia. Eso es válido, pero el vehículo tiene mucho que ver con la parte de la seguridad, ¿sí? La seguridad vial y todo, sobre todo. Entonces, quería plantearle sobre eso y, por ejemplo, como cuando uno habla sobre el desgaste, que mire, la rueda tiene esta parte que le puede indicar a usted, pero tenga un medidor. Es que, discúlpeme, el carro es la aplicación de la física y en la física hay que medirla con instrumentación. Entonces se necesita para eso. Como decía usted, por ejemplo, ese disco puede haber quedado azul, pero si yo le hago un examen de espectrometría, me va a decir hasta qué temperatura llegó, y con esa temperatura ya se sabe la pérdida de eficiencia del frenado. Bueno, era como esa parte para decirle que me siento contento de que usted esté hablando de algo que yo digo como instructor, pero que mis alumnos no le dan como la importancia. Muchas gracias y discúlpame. Yo quiero hacer un aporte, disculpen los presentes. Muy buenos días, soy el intendente Omar Alberto Verdecia, maestre. Mire, las falencias, creo yo desde mi humilde opinión, las falencias que ocurren en muchos documentos y dictámenes periciales por parte de los funcionarios adscritos a la Policía Nacional, se debe a las múltiples funciones que nosotros cumplimos. Dado a que un funcionario, si se dedicara, como en otros países, usted investiga accidentes, solamente se limita a investigar accidentes. Hasta que yo salí de la especialidad, el que estaba en el laboratorio hacía plan retorno, plan éxodo, hacía planes, embriaguez, hacían un sinnúmero de funciones que le quitaban tiempo. Entonces, por el afán de dar los cumplimientos y demás, por eso es que en algunos casos omiten en el informe de investigación, es que muchas veces omiten esas pequeñas falencias. Dios me los bendiga, muy amables. Ahí para hacer una observación. Aló. Siga, Granados, por favor. Bien, Sí, pueda. señor. Bueno, como haciéndole, llevando la misma tónica del señor Diego, desafortunadamente nosotros a veces comentamos que quedamos en pañales, que estamos en pañales como agentes de tránsito. A raíz de que cuando salió el SPOA, el sistema del SPOA, nos fuimos preparando poco a poco para ir haciendo esos pininos en la investigación de accidentes, en estudiar técnicos en técnicos en criminalística, pero lo hicimos por los propios medios. Las instituciones ni nos dan, ni nos apoyan, ni compran la logística para estas situaciones. Eso, lo de las llantas, debemos, como dice el compañero Diego, de que así como existen las varias situaciones de la policía, balística, el de las huellas, también debemos hacer en el organismo de tránsito que alguien vaya como especializando en eso para hacer una buena investigación.
porque a nosotros en estos momentos, aquí en Cartagena, desde que comenzó la ESPOA, al determinado tiempo que la entidad compró el vehículo móvil, la Fiscalía ya nos dio las funciones que obligatoriamente por ley nos corresponde a nosotros en accidentes de tránsito, pero que mañana posteriormente podemos tener una demanda por omisión en muchas cosas y por el desconocimiento de muchas situaciones. Lo que hemos aprendido fue lo que hicimos en el curso, lo que hemos aprendido es lo que cada uno asiste a los cursos, a las preparaciones, como en este momento lo que estamos haciendo, buscando una certificación y el aprendizaje de muchas cosas. Y por eso me refiero a que estamos en pañales. Y pienso que así están muchos organismos, Medellín, Cali, que a pesar de que son los más adelantados, todavía hay algunos, estamos en pañales en algunas situaciones. Como para hacer un análisis de toda esta situación con todos los agentes de tránsito que participan en estas capacitaciones, que hay que apretar a los institutos, a los organismos de tránsito para que mañana más tarde no seamos inculpados en una acción por omisión. Gracias. El señor José Luis Hernández va a dar su opinión. Señor José Luis, tiene el micrófono abierto, bien pueda, estamos atentos a su intervención. Sí, señor Pesado, gracias, muy amable. Bueno, yo tuve la oportunidad de tener acá al señor Zapata en una investigación que fue un siniestro vial de un bus donde fallecieron 3 personas y 30 y pico lesionados. Tuvimos la oportunidad de que el compañero llegó hasta acá, duró el vehículo aproximadamente 2 días en el lugar de los hechos, él le hizo la inspección y nos dimos cuenta que hubo un recalentamiento en las bandas, ya porque era una pendiente descendente. Pero ¿qué pasa? Que a veces acá los compañeros de automotores, al momento de hacer una inspección, ellos lo que sacan es la identificación del vehículo y no nos ayuda como para aportar a la investigación. En cambio, el estudio que hizo, y voy a agradecer con ese trabajo que hizo John Freddy, pues nos iluminó para dar un dictamen en esa investigación. Muchas gracias, don José. Zapata, vamos con otra intervención de uno de los compañeros del seminario, el señor Juan Carlos Montes, también que hace parte de los laboratorios móviles de criminalística de la Dirección de Tránsito. Montes, tiene el micrófono abierto, bien pueda, mi amigo. Muchas gracias, Andrés. Sí, quiero compartir, obviamente, el espacio, así como John Freddy Zapata, pues tuve también el gusto de trabajar con él y hacer las labores de campo respecto al tema que él maneja en el departamento de Antioquia. Fuera de esa gran labor y ese importante cumplimiento que cumple el perito, que es un excelente, también quiero aportarle que esto también nos sirve no solamente para determinar posibles fallas en los accidentes de tránsito, sino que también con la parte de los daños, esto nos da una simulación de los ángulos post-impacto y pre-impacto que fueron generados los accidentes de tránsito. Es muy importante determinar la proyección de entrada y salida de los daños que generan en su momento al hacer contacto directo, dependiendo obviamente de los diferentes ángulos de movimientos que trae la proyección de cada vehículo. Esto nos arroja un resultado muy positivo. ¿Por qué? Porque nos da una determinación de cómo fue que se dio el impacto al momento de haberse generado el hecho. Muy amable, gracias, Andrés. Vale, claro que sí, Montes. Zapata, si quiere continuamos con la presentación y al final abrimos un espacio de discusión, ¿le parece? Claro que sí, sí, señor. Vamos a agilizar. Listo, sí, señor. La siguiente, por favor. Voy. ¿Me regala una última intervencióncita, Pinzón? Claro, profe. No, es que quería aprovechar aquí este momento, porque al fin y al cabo, como docente, uno no puede callarse con lo que uno pueda aportar. Y es, por ejemplo, cuando se va a hacer la inspección del vehículo por parte del investigador, ¿cómo determina la calidad del líquido de freno en ese instante? ¿Cómo lo determina? Porque es que si el líquido de frenos ya está de cambiar en mucho rato,
y no así ha cambiado, llegó y perdió capacidad de su punto de ebullición. Y el momento en que llega al punto de ebullición, se queda sin frenos. Entonces, ahí está este equipo que es una herramienta. No sé si Freddy lo conoce, y si no, pues de una vez aquí está, que lo deben de tener los freneros, ¿sí? Que consiste en que le va a medir la humedad que tiene el líquido. Entonces he traído esta agüita, este vaso, y voy a mostrarles cómo es el cuento. Solamente usted lo oprime acá, ve que entendió, y si yo toco el vaso con el agua, observen qué pasa, vean. Cambian inmediatamente el color de los otros bombillitos, que llamémoslo bombillos, pero son normalmente unos LED, ¿sí? Eso indica que el porcentaje de humedad que tiene el líquido de frenos, lo máximo que permiten es el 2%, máximo. Eso es una norma dada por, no tengo imagen. No me ven la pantalla, no lo ven. Sí, profe, si es tan amable, repite el ejercicio, nos lo muestra nuevamente, que quedó sin imagen. Muy amable, profe. Pero ¿están viendo la imagen o no la ven? Dígame, por favor. Profe, se le ve la imagen congelada. Ya es difícil allá que Pinzón de pronto me comparta la pantalla mía allá. Si se puede, si no, pues... Profe, ahí lo estamos viendo. No hay problema. Ahí lo estamos viendo, profe. ¿Sí? Sí, señor. Bueno, entonces les decía sobre esto, sobre este elemento, ¿sí? Que nos mide la humedad del líquido de frenos. El líquido de frenos, ¿por qué tiene humedad? Porque el aire atmosférico, por el huequito que tienen las tapas, que tienen que tener las tapas de los líquidos, para que la presión atmosférica mantenga presión sobre el líquido y esté en toda la línea de recorrido, tiene vapor de agua. Y al tener vapor de agua, tiene humedad, y es hasta el 2%. Más de ahí ya es peligroso, porque el punto de ebullición del fluido, del líquido de frenos, se pierde, se baja. Y entonces, en el momento en que haya ebullición del líquido de frenos, se queda el carro sin frenos. ¿Cada cuánto? Pero hay que cambiarlo cada 6 meses o cada año, la recomendación que da el fabricante. Pero lo que yo estoy diciendo es que el investigador, desde el punto de vista del vehículo, porque es que yo sigo insistiendo, en el vehículo hay dos inspecciones. La forense, por donde usted comienza a ver fluidos y toda esta cosa, los aspectos biológicos, y lo técnico. Yo como ingeniero miro lo técnico, pues discúlpeme, pero es lo que me interesa. El otro elemento que les quería mostrar es que, oiga, este elemento, que es un sencillo calibrador de profundidades, oiga, no lo tienen. Y hombre, consígalo. Si no lo puede conseguir, tenga siquiera este calibrador, que es un calibrador Vernier, se tiene la puntita que sale ahí, y usted puede medir, pero no lo haga con una moneda, no lo haga así empíricamente. Es decir, lo que quiero es que la unidad policial se profesionalice más. Discúlpenme mi intervención, gracias. No, profe, excelente su intervención. Lastimosamente, digamos, digamos, apenas tratando como de implementar en las disciplinas forenses en la Policía Nacional. No existe, digamos, una guía. Actualmente está trabajando desde el nivel central. Y mucho menos, sin esa justificación, lastimosamente, es muy difícil adquirir elementos tecnológicos o elementos técnicos como los que su merced muestra. Yo los tengo, pero porque los adquirí de manera personal, porque sé la importancia de esos elementos a la hora de la investigación de accidentes de tránsito. O sea, si bien es cierto,
que uno de los principios fundamentales es el principio de observación y es válido. El empirismo pues va de la mano también. Por ejemplo, acá en esta imagen podemos observar los testigos de desgaste de una llanta. O sea, si cualquier persona que esté conociendo un accidente de tránsito no tiene los elementos, el profundímetro o el pie de red que acaba de mostrar el profesor, hombre, por lo menos evidencia fotográficamente el nivel de desgaste de los testigos. O sea, si se encuentra por encima del nivel de desgaste, listo, ya por lo menos encontramos de manera orientativa que no tiene un desgaste significativo y que no pudo contribuir de manera, digamos, determinante a la hora de la ocurrencia del accidente. Pero asimismo, si está por debajo del nivel de desgaste, no tenemos, o sea, no tiene que ser una camisa de fuerza el no tener los elementos tecnológicos. Esto es más un tema como de ganas de cada uno de nosotros que investigamos. Hombre, si en una fotografía evidenciamos que el nivel de desgaste está por debajo, pues, ¿qué nos permite inferir? Que esas llantas hace mucho rato estaban de cambio y que pudo haber generado, digamos, la ocurrencia del hecho. El tema digamos, del líquido de frenos también es muy importante. Y yo me atrevo, digamos, a decir que más de un 90% desconocemos que ese líquido se tiene que cambiar. He hecho el ejercicio. Le pregunto a cualquier compañero o a cualquier persona del común, oiga, ¿usted sabe que ese líquido de freno se tiene que cambiar cada cierto kilometraje o cada cierto tiempo? No, yo nunca lo he cambiado, pero sí se tiene que cambiar. Es tan importante como, digamos, el aceite de motor, como cualquier tipo de fluidos que nos permiten tener digamos, un rendimiento adecuado del vehículo, pero no lo conocemos. Más que esto, también deberíamos empezar a trabajar, digamos, el tema de prevención. Digamos, hemos también trabajado en algunas notas que pronto más adelante van a salir a los medios, donde se van a dar unos tips como este. Pero lo que dice el profesor es muy cierto. O sea, si definitivamente no tenemos para adquirir un elemento de estos o no queremos, listo, hagamos uso del principio de la observación, que también es muy importante en la investigación de accidentes de tránsito. Continuando así muy rápidamente, digamos el código de las llantas. ¿Qué nos dice? Digamos la anchura de radio aspecto, nos dice para qué vehículo, tipo de vehículo fue fabricado, nos dice qué peso puede soportar cada rueda, cuál es el límite de velocidad máxima. Esto viene por unos segundos que puede alcanzar el vehículo. O sea, si se excede esa velocidad, se puede generar un daño en la llanta. Podemos encontrar otro tipo de códigos, si es para nieve, para barro, si es de competición, la temperatura que resiste. Digamos, de manera muy general, todo esto, como dice el profe, las llantas nos hablan con sus códigos y con sus fenómenos que presentan. Y yendo más allá, digamos que el vehículo nos habla al analizar los sistemas de seguridad activa, pasiva y los daños que nos permiten, digamos, establecer una dinámica de ocurrencia de los hechos. Siguiente, por favor. Esto es uno de los códigos, el código de velocidad, el índice de carga, lo que mencionábamos anteriormente. Siguiente, por favor. Los sistemas de seguridad activa. Digamos, ya salimos de la parte externa del vehículo e ingresamos. Entonces, hacemos una inspección interna de todo. Por ejemplo, vamos a inspeccionar el sistema de frenos. Entonces, hacemos una inspección desde el pedal hasta el disco, pasando por todos sus componentes. Si el pedal tuvo alguna obstrucción, si, digamos, el brazo tuvo alguna rotura, si el conducto, si el cilindro maestro, si el búster,
está sin novedad, o si al final, después de hacer el recorrido, miramos que uno de los cilindros o digamos cualquier componente de este sistema presenta alguna ruptura que presente fuga en el líquido, o simplemente todo está en su posición normal y está sin novedad. Lo mismo hacemos con el sistema de dirección, de iluminación, el control de estabilidad. Y hay algo que no muchas veces se menciona, y es el sistema de seguridad preventiva. Siempre escuchamos seguridad activa, seguridad pasiva, pero la seguridad preventiva también juega un papel importante, digamos, en evitar que los siniestros viales ocurran o sucedan. Y esto significa que es una ayuda que permite al conductor mantener un alto porcentaje de su atención en la conducción. La visibilidad. O sea, si tenemos un buen desempañante, si tenemos buena ergonomía, que no tengamos, digamos, modificaciones en su cojinería o silletería que, digamos, si es muy relajante, entonces nos puede generar sueño, o si es muy incómoda, también puede generarnos problemas ergonómicos en el confort, la climatización, que nos permita, digamos, tener, digamos, este confort para tener una atención completa en la conducción y así evitar siniestros viales. Siguiente, por favor. La seguridad pasiva. Son los elementos que reducen al mínimo los daños que se pueden producir cuando el accidente es inevitable. Los cinturones, el airbag, el chasis, la carrocería que vienen con sistemas de deformación programada, reposacabezas, limpiabrisas y cristales. Digamos, en cuanto a los cinturones de seguridad, encontramos algo que la mayoría de nosotros desconocemos y son los pretensores. Los pretensores se activan al momento de un impacto y se bloquean. Cuando los ocupantes llevan el cinturón puesto y ocurre un impacto, este se bloquea del diámetro de la persona. Muchos de nosotros tenemos la mala costumbre de abrocharlo atrás cuando nuestro vehículo tiene sensores y tiene alarmas, decirle, oiga, póngase el cinturón, y nosotros preferimos, en vez de ponérnoslo, abrocharlo por detrás para que no pite. Y eso también, digamos, es muy importante mencionarlo a la hora de una inspección, porque, digamos, puede ser, digamos, como una negligencia. Cuando una persona no se pone el cinturón de seguridad y genera lesiones graves, uno le puede decir, oiga, con toda seguridad, usted no se puso el cinturón de seguridad, porque usted tiene un pretensor y no se activó. ¿Por qué no lo hizo? Entonces ya ahí viene, digamos, como un tire de afloje de agravantes y atenuantes para las personas en las investigaciones de accidente. Siguiente, por favor. Digamos, estos son códigos opcionales. Algunas casas fabricantes de llantas los consiguen en sus productos, pero la mayoría no. Digamos, las empresas que van por su certificación consignan al detalle el código de las ruedas, para qué tipo de vehículos, ambiente y todo para lo que fueron fabricados. La siguiente, por favor. Bueno, ya entrando, digamos, a la parte final de nuestra presentación, el análisis, a veces nos quedamos cortos en el análisis, nos falta, digamos, medios tecnológicos, elementos tecnológicos, como lo mencionaba el profesor, pero, digamos, el éxito de un buen análisis o de una buena inspección al vehículo son las ganas. Oiga, si yo no sé cómo se llama esta pieza, o si yo no sé cómo hacer la inspección a esta pieza, o si yo no sé cómo extraer, digamos, información digital de los tacómetros o de los CDRs,
oiga, yo busco digamos, el apoyo. Nosotros nos hemos apoyado mucho en personas particulares y nos han brindado todo su apoyo. Vamos, tenemos que tener buenas relaciones interpersonales e interinstitucionales para hacer una buena inspección. No necesariamente tenemos que ser, digamos, los duros en la investigación o en el análisis. Tengamos en cuenta también que, como lo decía mi intendente hace un momento, los compañeros en la calle que están dedicados a conocer este tipo de accidentes tienen una cosa, tienen la otra, tienen el cumplimiento, tienen que hacer regulación, pero todo viene de ganas. La siguiente, por favor. Como lo decía anteriormente, yo cuento con este profundímetro. Es algo muy básico y me ha servido mucho en las investigaciones. Muchos compañeros son temerosos de usar estos medios técnicos, diciendo que todo instrumento de medición tiene que venir siendo calibrado desde su adquisición anual o semestralmente. Pero yo difiero mucho de esa postura porque es fundamental el registro técnico o fotográfico, o los dos al tiempo. Y el hecho de no tener, digamos, un instrumento calibrado no significa que yo no pueda hacer uso del principio de la observación y mirar qué observo, qué novedades, qué fenómenos observo en la rueda. Y apoyándonos también en los medios tecnológicos, hay dispositivos generalmente de gama media, gama alta en algunos vehículos, como los Crash Data Retrieval, que nos permiten hacer lectura de los 5 segundos antes de un impacto. O sea, es un pequeño dispositivo que va grabando 5 segundos, y cuando ocurre un siniestro vial, toda esa información queda grabada. Es como la caja negra de estos vehículos. Por ejemplo, el vehículo al momento del impacto iba a 150 kilómetros por hora. El índice de aceleración fue tal, el índice de desaceleración fue tal. En tal segundo empezó a oprimir el pedal de freno. O sea, es algo muy completo. Lastimosamente, la reglamentación colombiana no lo exige y está, digamos, voluntariamente instalado por algunas empresas de vehículos de alta gama. Precisamente, pues, hablando de esto, mañana tenemos el juicio del caso del fallecimiento de Martín Elías, y así fue como se logró establecer la velocidad que llevaba el vehículo en ese momento del accidente, del siniestro vial, con el Crash Data Retrieval. Y recibimos apoyo también internacional con la lectura de estos dispositivos, porque nosotros no lo tenemos. Pero esa vez nosotros no nos limitamos a decir, no lo tenemos y nos cruzamos de brazos. No, hay que buscar la forma, digamos, de hacer una buena investigación, y todo nace desde lo personal. ¿Podemos continuar, por favor? Estas son algunas de las modificaciones que hemos encontrado a nivel nacional. Pues digamos, estas imágenes están por sí solas. Modificaciones, falta de mantenimiento. Entonces dice, no, el vehículo me falló, pero venga, miremos por qué falló. Es muy raro encontrar en la investigación de un accidente que el vehículo falle porque sí, o porque sea un defecto de fábrica. Siempre va a haber, digamos, el factor humano detrás de eso, con estas modificaciones. O sea, por ejemplo, en la imagen que tenemos en el centro, ¿cuál es la función del sistema de suspensión? Pues, hombre, que el vehículo esté agarrado o adherido al suelo, en cualquier curva, en cualquier bache, en cualquier, digamos, peralte. Mantener el vehículo fijado, que vaya pegado al suelo. Y el resto de imágenes, pues, sí hablan por sí solas. Genera una falla en cualquier momento. Siguiente, por favor. Esta fue una investigación que tuvimos en la vía Villavicencio,
y así muy rápidamente lo que hallamos fue la modificación. Simplemente le adecuaron un eje muerto o un eje el cual no estaba diseñado este semirremolque para, digamos, para su peso, para su estructura, pero digamos, hay mucha gente que lo ofrece. Acá uno va a la cesta o al playón, le dice que uno necesita un eje muerto y se lo instalan como lo pida, con frenos, sin frenos, se lo instalan como sea. Pero miremos la gravedad, y eso generó la pérdida de 6 vidas humanas por la modificación, por la, digamos, por la ignorancia o por la avaricia de algunas personas, de algunos propietarios de vehículos diciendo, no, yo puedo cargar más, me puedo ganar más dinero. Y le suspendo el sistema de frenos porque así ahorro costos y me puedo embolsillar más platica. Pero mire lo que genera esto. Siguiente, por favor. Bueno, esto ya es, digamos, algo del trabajo de campo que hemos tenido. En la imagen derecha, un vehículo tipo bus. Digamos, la causa de esto fue impericia en el manejo. Al interior de la inspección de las campanas, de todas las campanas de este vehículo se encontraron grietas, manchas térmicas, y ya lo que permite inferir es que hubo un uso excesivo, un uso inadecuado, y eso. En la imagen derecha les comparto, digamos, uno de los accidentes más fuertes que hemos tenido en San Gil. Un tractocamión se quedó sin frenos, arrolló varios vehículos. Dos taxis quedaron totalmente abollados, internas. La inspección de las campanas nos permitió inferir que hubo un uso excesivo en el sistema de frenos. La siguiente y última, por favor. Digamos, estos son algunos de los elementos que hemos logrado adquirir para la inspección de vehículos a nivel nacional en siniestros viales. Esto es muy poco, nos quedamos cortos en la adquisición. La idea es seguir trabajando por esto. Esto necesita, digamos, alguien que lo lidere desde adentro de la Policía Nacional, diciendo, oiga, necesitamos elementos, necesitamos más capacitación, necesitamos más herramientas para hacer nuestro trabajo. Al momento, pues, hemos tratado de hacer las cosas lo más consciente posible, con el mayor cariño que le tenemos a la investigación de accidentes de tránsito, y yo creo que eso es lo que ha marcado la diferencia, y nos ha ido muy bien, digamos, ante los estrados judiciales. Al momento no hemos tenido, digamos, un caso perdido por el uso de algunos elementos que no estén calibrados, como lo decía anteriormente, sino es la manera en que uno pueda justificar la utilización, el principio de observación, todo como uno pueda justificar un informe ante los estrados judiciales. Yo creo que eso es todo. Si alguien tiene algo que compartir, alguna duda, alguna inquietud, sugerencia. Zapata, muchas gracias por la presentación. Yo creo que acá nos quedan varias cositas como resumiendo lo que decían algunos compañeros. Si bien es cierto, es un seminario de carácter internacional y nos están pues, acompañando de diferentes países como Ecuador, Perú, Bolivia. En Perú tuve la oportunidad de también compartir este tipo de experiencias, Zapata, como haciendo un diplomado en peritación técnica de vehículos, y dejamos una guía que utilizábamos acá en Colombia para la inspección de este tipo de rodantes. Acá también es cierto, como contemplando lo que decía Monte, lo que decía Granados, desafortunadamente veo que no están hoy como conectados los compañeros del Quindío, pero si bien es cierto, las autoridades de tránsito a nivel nacional, igual están los abogados, gente con mucha experiencia, y usted lo decía, John Freddy, no se necesita ser un especialista, no se necesita hacer parte de una academia de institución superior para poder trabajar en lo que a nosotros nos gusta y nos apasiona. Y usted lo decía, nosotros nos apoyamos con algunas personas. Por acá está el señor Nilsson, que también se ha vuelto mi apoyo en varios casos desde la parte empírica, es preguntándole, yéndose uno a las playas donde los mecánicos a diario están arreglando camiones,
están arreglando frenos, esa gente le da a uno una cantidad de información muy valiosa. El caso de San Gil, también yo hice la reconstrucción como civil, el de los camión que se quedó sin frenos, que se llevó 12 vehículos por delante, yo hice la reconstrucción. Hice 3 inspecciones, 3 levantamientos topográficos con el fin de definir varias situaciones. Lógicamente que me apoyé mucho en el trabajo que hizo Zapata porque afortunadamente pues las autoridades tienen una ventaja, y digo ventaja, que es poder tener acceso a esos elementos casi que en el sitio mismo y poderlos inspeccionar, lo que no podemos hacer desde la parte civil. ¿Y a qué voy yo? Las autoridades tienen unas funciones de policía judicial, pero cada quien tiene unas funciones específicas y esas funciones específicas las debemos de respetar. Pero así como las debemos de respetar, las funciones de policía judicial se deben de garantizar de que yo a Zapata le esté entregando un elemento para que él le pueda hacer una muy buena inspección. Resulta que en el traslado, y lo decía Zapata, en el traslado pueden pasar una cantidad de cosas, lo hablábamos en la primera videoconferencia, la sola grúa puede generar unos daños, puede generar unos desprendimientos de unas partes donde si yo no hago un muy buen registro fotográfico, hablando lo que decía Granados, Granados no necesita que ustedes sean expertos en identificación de automotores, no se necesita que ustedes sean expertos en inspección técnica de daños, lo que se requiere es que ustedes garanticen ese elemento material probatorio y que sea llevado al almacén de evidencias, entre comillas, parqueadero, de la mejor forma posible, garantizando siempre la cadena de custodia. Y ahí es donde vienen los errores. Porque resulta que si yo como policía de tránsito, que lo estoy notando mucho y me parece que es una falencia, daños por establecer. Resulta que si se presenta un impacto con un menor de edad, yo siempre pongo el mismo ejemplo y es muy válido, una volqueta 2600 de esas grandes que tienen los mal llamados mataburros, lógicamente que se va a presentar una zona de limpieza. Al momento en que ingrese ese vehículo al parqueadero y que a Zapata le corresponde hacerle la inspección, han pasado un par de días, han pasado un par de semanas, quizás hablaba con uno de los investigadores de los patios y le dije, compañerito, ¿cómo está? Dijo, no, bien, con trabajito. ¿Cuántos diarios? 80 inspecciones a vehículos, 80 vehículos. Es decir, ¿a qué horas al camión 600 que se vio involucrado en un accidente de tránsito le va a corresponder esa inspección? Lógicamente que cuando me refiero a Zapata, vaya a hacerle la inspección, él no va a encontrar nada. Él no va a encontrar nada porque esa evidencia se perdió. Si es una zona de limpieza, ya lo pongo, un menor de edad es impactado por un camión 2600. No vamos a encontrar un daño estructural, vamos a encontrar una zona de limpieza. Y si la autoridad de tránsito con funciones de policía judicial, que es quien debe garantizar que ese elemento sea custodiado de la mejor forma, ¿qué va a decir? Daños por establecer. Cuando venga el experto a establecerlo, ¿qué va a decir el experto? No encontré nada. Y no va a ser la culpa del experto que está en el patio esperando hacerle el peritazgo. Simplemente es que si se le hace una muy buena inspección al carro, uno no va a encontrar nada porque esa zona se perdió, esa zona de limpieza se perdió. Tenemos el caso del señor Nixon que sufrió un accidente de tránsito en las vías del departamento del Quindío donde la quinta rueda se desprendió. Miren, he conocido una cantidad de casos a nivel nacional también donde los vehículos sufren de toda clase de daños, vehículos tipo tractocamiones, y lo último que se desprende es la quinta rueda o el pin. Cuando se desprenden es porque nos producen daños. Como para resumir también algo que decía Montes que me parecía muy importante, señores, definamos las características de los ángulos de los impactos mediante fotografías. Eso mediante los análisis de momento nos va a poder a nosotros dar una información que resulta ser vital dentro de los procesos de reconstrucción. Y yo creo que aquí nada está dicho. Vea que lo que hace Zapata, la experiencia que tiene el señor Dixon, la experiencia que tiene el señor González, Edgardo Granados, todas las personas que están haciendo parte, los que estoy viendo dentro de mi pantalla que hacen parte, esto no está dicho totalmente. Acá nosotros hemos aprendido a investigación y reconstrucción a partir de la pasión y estar hoy sentados acá. Sé que todos estamos hablando el mismo idioma y es el idioma de la pasión por hacer las cosas bien y por la investigación. De mi parte, pues no me queda más que sino que agradecerles a Zapata por compartirnos sus experiencias. Muchas gracias por los aportes que tienen cada uno. Y ya le digo, Edgardo, yo lo decía hace unos días con Andrés, con el ingeniero González, con el señor Nixon, que es acá mi referente en cuanto a que la experiencia suma muchísimo más a veces que hasta la formación académica. Nosotros nos volvemos profesionales es en la calle, es aprendiendo, es apasionándonos por todo lo que hacemos. Entonces, en ese sentido, Andrés. Voy Granado, ya le doy paso, es decirle a las autoridades, sé que acá tenemos muchas autoridades, sé que tenemos abogados que trabajan en este tipo de procesos, sé que tenemos personas víctimas de accidentes de tránsito y es decirles, garanticen que esos elementos materiales probatorios y esas evidencias físicas lleguen al almacén de evidencias
siempre guardando la mismicidad del elemento y la cadena de custodia. En el momento en que el experticio técnico, que lo va a hacer un experto como Zapata, diga si efectivamente este vehículo no sufrió un daño relacionado al menos con el transporte. Eso sería muy importante. Granado, lo escuchamos para ir cerrando con Granados. Bueno, 2 o 3 preguntitas ahí, Andrés. Y para el señor John Freddy también, o para todo el que nos pueda aportar. ¿Qué necesito para ser perito? Tengo una experiencia de 32 años como agente de tránsito, todos los conocimientos. ¿Debo tener una certificación específica o algún instituto específico para ser perito? 2, segunda pregunta. Yo particularmente compro cualquier equipo para prestar mejor mi servicio porque la institución o el organismo no lo ha comprado. ¿Eso tiene validez ante cualquier investigación? 3, ¿qué tiempo deben demorar las calibraciones o las calibraciones de los equipos que se deben calibrar? Cuéntamelo, Andrés. Yo le voy a responder la primera pregunta y yo sé que está el ingeniero Diego que nos puede hablar sobre calibraciones, está John Freddy Zapata que yo creo que podemos compartir la misma situación. Mire, en Colombia existen unos programas de formación profesional que los dicta, por ejemplo, la Escuela de Seguridad Vial, que habla de técnico profesional en seguridad vial, de tecnología en investigación de accidentes de tránsito, tiene una especialización que es un programa de posgrado. Si nosotros miramos instituciones como por ejemplo la Manuela Beltrán tiene una tecnología en investigación criminal, pero no van a encontrar ustedes un programa específico que le diga usted con este programa va a ser perito. La palabra perito viene de experticia y experiencia. Por eso le está diciendo, mire, yo puedo ser ingeniero, yo soy de formación ingeniero civil de la Universidad Militar Nueva Granada. Pero quizás si yo me pongo al lado de un obrero que durante 35 años ha sido obrero y el papá fue obrero, ¿quién será más experto? ¿Quién será más experto? Por eso viene la palabra perito, viene de experticia y de experiencia. John Freddy Zapata lo primero que le preguntan en una audiencia, como me ha pasado a mí, es ¿cuántos casos de experticios técnicos ha hecho antes de decirle siquiera si tiene formación académica? O digo mentira, Zapata. Lo primero que le pregunta el juez o los abogados que entre comillas se quieren tirar a Zapata es, señor Zapata, ¿cuántos años tiene de experiencia y cuántos experticios técnicos ha hecho? Inclusive se pone por delante la experiencia, que la formación académica, Granados. Esos son los peritos, las personas que demuestran formación y experiencia. En ese sentido, ya voy, don Hernández, ya voy. En ese sentido, lógicamente que estos procesos de formación a nosotros nos permiten compartir experiencias y de esa forma uno empezar a nutrirse de formación e información. Pero yo con el simple hecho de recibir la mejor formación en la mejor universidad no quiere decir que vaya a compararme siquiera con lo que durante 10, 15, 20 años ha logrado hacer Zapata dentro de las experticias técnicas o lo que haya hecho la gente de Granados con 27 años de experiencia. Entonces, eso lo miran los jueces, se lo estoy diciendo con conocimiento de causa. Granados, he también estado en la oportunidad de hacer parte de muchas audiencias donde a uno lo quieren sentenciar. Lo quieren sentenciar a uno es, ¿qué experiencia tiene? Y en la experiencia, lógicamente que el haber estado en tantos casos, el haber participado, ya uno empieza de una u otra manera a borrar a esos titulados. La experticia no tiene comparación. Los jueces validan su experiencia. Yo siempre pongo un ejemplo cuando hablo de peritos. Resulta que se produce un homicidio porque una persona con un bate de madera le pegó en la cabeza a otro. ¿Quién nos podría dar una experticia con respecto a ese bate de madera? ¿Quién? ¿Un ingeniero de maderas? ¿Un ingeniero mecánico? Hombre, el carpintero de su barrio es el que le va a decir con solo golpear ese bate, dice, eso es un roble y lo cortaron hace 20 años y lo dejaron secar quién sabe cuántos días al sol. Ni siquiera un ingeniero de madera, si existe, le podría decir esas características que tiene ese señor que lleva 20 años trabajando con madera. Eso es un perito y efectivamente las cortes en Colombia, la fiscalía en Colombia valida muchísimo esa formación y esa experiencia, Granados. 100% Granados. En cuanto a las calibraciones del Organismo Nacional de Acreditación, la ONAC, trabajo para ellos, soy asesor técnico para la Organización Nacional de Acreditación.
Los equipos de metrología en Colombia tienen unas características para calibración, y lógicamente que hay unos equipos que por su funcionalidad, como las herramientas Faro, no necesitamos que las estemos calibrando cada 6 meses. Hay unos elementos como los equipos alcosensores que sí requieren que se hagan con esa periodicidad, pero ya está escrito a partir de las normas técnicas cuál es la periodicidad de los equipos. En cuanto a la duración, en cuanto a lo que preguntaba usted, Granados, de la duración de una calibración, pues depende del laboratorio y depende de lo exhaustivo que llegue a ser esa calibración. Una calibración a veces puede pasar solo por una revisión preventiva, incluso hasta un arreglo correctivo. Por acá el señor José Hernández tenía una apreciación, don José. Y luego seguimos con William. Sí, señor Wilson. Iba a hacer una pregunta con respecto a la clasificación de vehículos. ¿Qué pasa? Que a veces uno ve en la licencia de tránsito, dice un automóvil, pero oh, sorpresa, en la realidad no es un automóvil, sino una camioneta. ¿Cómo colocaríamos nosotros en el vehículo? ¿Nos vamos con base a lo que aparece en la licencia de tránsito o lo que es la realidad? Pues la licencia de tránsito es la que le está dando la homologación y la autorización al vehículo para la circulación del mismo, por ende tuvo que haber entrado, entre comillas, en un proceso de verificación por parte de la Secretaría de Tránsito para validarle la característica del vehículo, mi amigo. A veces suele ocurrir en Colombia, vemos mucho eso cuando están haciendo las experticias, que uno se encuentra con unos, no se sabe si es un furgón o no se sabe si es un carro a estacas o no se sabe si son las dos cosas. A veces uno ve tanques convertidos en depósitos. Bueno, eso es una locura. En el tema de la carrocería sí se llega a presentar muchas situaciones porque en Colombia tienden a modificar mucho las carrocerías. En cuanto a la estructura general del vehículo, yo diría que nos tendríamos que guiar por la licencia de tránsito. No sé si Zapata me puede apoyar con esa pregunta, Zapata. Sí, para la consignación de los datos en los informes, lo recomendable es consignar lo que está en la licencia de tránsito. Sin embargo, también hay que hacer claridad de lo que se halla físicamente a la hora de la inspección. Por ejemplo, listo, encontramos que es un vehículo estacas, pero en la realidad encontramos un furgón. No podemos desconocer que físicamente encontramos un furgón y nos quedamos únicamente con lo que dice consignado ahí en la licencia de tránsito. Y eso ya surte otros efectos, digamos, en cuanto al ámbito administrativo. Eso tiene que tener una serie de situaciones, una serie, digamos, unas homologaciones, unas fichas técnicas de homologación, una aprobación del organismo de tránsito correspondiente. Más o menos ese es como, digamos, el concepto que se tiene. William, gracias Zapata. William tenía una pregunta al ingeniero William González, William Vanegas, perdón, William. Lo escuchamos, amigo. Bueno, buenos días a todos. Un placer, John Freddy. Quería hacerte dos preguntas. Las huellas del vehículo en la parte de prendimiento y el desalojo, ¿es lo mismo? Y la segunda, las inspecciones que le hacen en el caso de Martín Elías que usted decía sobre los crash data, ¿ese crash data es lo mismo que el escáner? ¿O me puede de pronto ilustrar un poco más cómo se realiza este procedimiento? Gracias. Bueno, inicialmente, desprendimiento es diferente a desalojo. Digamos, desprendimiento puede ser, digamos, una manera no tan... Digamos, cuando ponemos desalojo es porque un cuerpo externo a la parte de ese vehículo lo produjo. El desprendimiento puede ser, digamos, por poner un ejemplo, algo básico, el desprendimiento de una naranja madura sobre su árbol o sobre su rama. Más o menos esas son como las dos comparaciones que tengo. Y en el caso del Crash Data Retrieval, el escáner es un equipo, pero no funciona solo. Ese escáner para funcionar necesita una interfaz y un programa, como un software. Esas tres cosas nos permiten hacer, digamos, la lectura del computador de un vehículo. Pero tampoco nos sirve cualquier, digamos, escáner con sus elementos o workstation. Necesitamos también tener acceso a, digamos, a datos codificados. Que digamos
Un escáner genérico no nos permite lograr esa lectura. ¿Qué nos tocó hacer en este caso? Acudir a la marca de ese vehículo para que ellos nos apoyaran en la investigación, haciendo la lectura de esos códigos o de la información que estaba codificada. De esa manera se logró, pero con cualquier escáner tampoco se logra esa lectura.